En nuestra última sesión vimos la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, y consideramos el tema completo del perdón y su relación con nuestra justificación. Ahora, en esta sesión, vamos a ver otra parábola que también se enfoca en este asunto del perdón y en otro asunto que es un poco atemorizante, yo creo, para todos nosotros. Y ese asunto se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y se llama la parábola de los dos deudores. Oigamos esta parábola. Y Pedro se acercó a él y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora es importante para nosotros entender el contexto en el cual Mateo nos ofrece esta parábola. Usted puede haber notado ya que esto es parte del capítulo 18 del Evangelio según Mateo, el cual nos da las instrucciones clásicas para la disciplina en la iglesia. Permítame volver atrás un poco y revisar algo de esto, donde leímos en el capítulo 18, versículo 15, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este último versículo, por supuesto, es uno de los más erróneamente usados en toda la Biblia, porque cada vez que nos reunimos para un estudio bíblico, un servicio en la iglesia, apelamos a este versículo. Si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Él está en medio de nosotros. Eso es verdad, por supuesto. Pero el contexto en el cual esta promesa es dada es el contexto de la disciplina de la iglesia, y una de las cosas más difíciles
que siempre ocurren en la iglesia es confrontar a una persona o en la congregación que rehúse arrepentirse de su pecado. Esto comienza con decir, si su hermano peca, ve y repréndele en privado, háblale de esto. Si la persona se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si él rehusó arrepentirse, entonces ve con 1 o 2 testigos. Y si ellos todavía, o si rehúsa él todavía arrepentirse, entonces ve y lleva el procedimiento a la iglesia. Y si aún no se arrepiente, entonces va a ser para ti como pagano. Eso es la receta para la excomunión. Hay solo un pecado por el cual nadie jamás es excomulgado en el cuerpo de Cristo, y ese pecado es la penitencia por el pecado que te trajo a la disciplina originalmente. Hay una multitud de pecados que podrían causar que la iglesia se involucrara buscando su arrepentimiento, pero únicamente si tú persistes en impenitencia, puede eso guiar realmente a ser cortado del cuerpo de Cristo. Así que yo menciono que este es el contexto en el cual Pedro basa el tema, de modo que si alguien peca contra Pedro y él va y busca a esa persona y la persona se arrepiente y Pedro lo perdona, entonces Pedro hace su pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tantas veces como se necesite. En otras palabras, cuando yo perdono a alguien que ha pecado contra mí, ¿qué significa perdonarlo? Si yo digo te perdono, este es un pronunciamiento de peso. Cuando Dios te perdona, Él no mantiene ese pecado contra ti jamás. Y si tú pecas de nuevo contra Él te perdona otra vez. Él no dice, van 2, porque el primero ha sido ya borrado. Y eso no es lo que nosotros hacemos. Alguien peca contra nosotros, pide nuestro perdón, nosotros se lo damos. Ellos lo hacen otra vez, nosotros decimos, van 2. Lo que demuestra que no lo perdonamos la primera vez, porque si nosotros realmente le garantizamos el perdón, le estamos diciendo, nunca más recordaré esto contra ti. Pero Pedro está preguntando, él tiene una libreta de notas y quiere saber cuántas veces tengo que pasar por este proceso. ¿7? Jesús le dice 70 veces 7, Pedro. Y para ilustrar ese punto, él entonces da la parábola. Y él dice, por tanto el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Quiero que primero ustedes noten la magnitud del peso de esta deuda. La mayor unidad monetaria entre la gente de esos días era el talento. Era una suma extraordinaria de dinero. Aún un simple talento. En todo el reino de Herodes, su ingreso era de 900 talentos. 900 talentos. Así, este siervo le debía al rey más de 10 veces el ingreso anual del rey Herodes por los impuestos. Era increíblemente millones y millones de dólares al cambio de hoy. Era una suma de dinero tal que ningún siervo de ningún rey en el mundo antiguo sería capaz de pagar. Ahora hay una lección ahí, justo en esto, según Jesús nos compara con un deudor como ese, diciendo que somos deudores que no podemos pagar su deuda de ninguna manera. Yo estoy en deuda con Dios cada vez que violo su ley. Me vuelvo un deudor. Y mi deuda con Él es virtualmente infinita. Y por eso es tan tonto pensar que puedes andar tu camino al cielo, porque tú debes ser perfecto. Y si pecas siquiera una vez,
no hay nada que puedas hacer para reparar ese pecado porque ya se te pidió ser perfecto. Así que estamos en esa posición de ser deudores que no tienen ninguna posibilidad de pagar sus deudas. Ahora, este hombre, como el publicano en la última parábola, no tiene nada que dar a cambio. No tiene fiador, no tiene dinero, ni sitio con esa deuda. Lo único que puede hacer es rogar, suplicar, esperar con toda esperanza que el rey le concediera una prórroga, más tiempo, que fuera tan paciente como para darle una segunda oportunidad, para poder saldar esa cuenta que él le debe al rey. Pero, ¿qué tontería es esa? Porque aun si el rey tuviera infinita paciencia, la infinidad no sería suficientemente larga para este hombre pagar su deuda. Él era un deudor que no tenía posibilidad de pagar, y él ni siquiera sabía la magnitud de su deuda. Pero él sabía bastante como para saber que realmente su única esperanza estaría en la compasión del rey. Y eso fue lo que el rey hizo. Él dijo, como él no era capaz de pagar, primero el rey ordenó que fuera vendido. Voy a venderte a ti, voy a vender tu esposa, voy a vender tus hijos, y vamos a subastar cada una de tus posesiones, de modo que puedas empezar a pagar tu deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo misericordia. Y su compasión era tan profunda, su piedad era tan grande, que lo liberó de la obligación completamente. No le perdonó 5,000 talentos, 8,000 talentos, ni 9,000 talentos. Él le perdonó cada centavo que le debía. ¿Pueden imaginarse cómo se sentía ese siervo cuando se alejó de la presencia del rey ese día? El peso de la carga que se quitó de su espalda. Soy libre, 10,000 talentos y no debo ni un centavo. ¡Qué buen rey! ¡Cuán grande es su compasión! Su piedad es incalculable. Así, al cruzar por la puerta, él vio a otro de los siervos que le debía 100 denarios. Una miseria. El salario de un par de días que el hombre podría haber pagado muy fácilmente. Pero él demandó el pago y, agarrándolo, le apretó la garganta y empezó a asfixiarlo, diciéndole, págame lo que me debes. Así su compañero cayó a sus pies, en una postura de súplica lastimosa, y le dijo, por favor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. ¿No es interesante que Jesús tiene a este segundo siervo usando las mismas palabras que el primero usó con el rey? Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y él no la tuvo, pero fue y lo metió en la cárcel hasta que él pagase la deuda. Ahora, este acto intransigente de ingratitud, esta falla de compartir siquiera una pequeña parte de la compasión que el primer siervo recibió del rey, no fue pasado por alto por sus amigos. Ellos lo vieron agarrar al hombre por la garganta. Ellos lo vieron arrojarle en la prisión. Y ellos
tenían que hablar de eso. Este es el hombre más malagradecido del mundo. Y así ellos se entristecieron y vinieron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor llamó al primer siervo y le dijo: tú, siervo malvado, te perdoné toda tu deuda porque me suplicaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu consiervo igual que yo tuve piedad contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Primero, él fue amenazado con justicia y luego recibió misericordia. Él despreció la gracia del rey, y al desperdiciar esa misericordia, amigos, él tuvo justicia. Esta es una lección suficiente para mantenernos pensando en la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Porque en el momento en que la demos por sentado, en ese instante rechazamos ser un conducto para la gracia real que nos ha salvado. Entonces solo podemos esperar recibir nada menos que la justicia de Dios de sus manos. Y así Jesús aplica la parábola de esta forma, diciendo: así mi Padre Celestial también, así también hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, hay mucha confusión y malentendido acerca de la idea completa del perdón entre los cristianos. Yo oigo siempre gente con la idea de que el Nuevo Testamento requiere a los cristianos perdonar a la gente que peca contra ellos unilateralmente, sea que la gente se arrepienta o no. Pero tenemos que dar un perdón incondicional a cada uno que peca contra nosotros. No estoy seguro de dónde viene esa idea. Puede venir en parte del espíritu que fue mostrado por nuestro mismo Señor cuando Él estaba en medio de su ejecución por aquellos que lo despreciaron. Él oró al Padre por su perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ciertamente, desde ese episodio podemos garantizar por el ejemplo de Jesús que ciertamente tenemos el derecho de perdonar la gente unilateralmente y no requerir arrepentimiento de su parte. Podemos ser tan generosos si lo deseamos, pero eso no significa que sea un requerimiento. Si fuera un requisito dar perdón unilateralmente a cualquiera que haya pecado contra nosotros, entonces la sesión anterior completa de Mateo 18 no tendría sentido absolutamente. No habría disposición o lugar para la disciplina en la iglesia. No habría previsión para ir donde cualquiera y confrontarlo por pecar contra nosotros. De modo que usted no está obligado, si alguien cristiano en su iglesia le roba su cartera o su carro, para entonces decir: bueno, te perdono, hermano, usted tiene todo el derecho de llegarse a él y decirle: tú me has agraviado, devuélveme mi carro, o tú me has agraviado, y pedirle arrepentirse si no lo hacen. Entonces usted sigue el resto de las instrucciones dadas en el capítulo 18 de Mateo, donde trae testigos y así sucesivamente. Así de nuevo, si usted es requerido en cada ocasión para perdonar unilateralmente e incondicionalmente, ese proceso completo no tendría ningún sentido. Pero aquí está lo que es obligatorio. Si usted confronta a su hermano que ha pecado contra usted y él se arrepiente, entonces usted debe perdonarlo. Debemos permanecer deseosos de perdonar cualquier insulto, cualquier ofensa que cualquiera nos haya hecho en cualquier momento. Si ellos se arrepienten de ese pecado. Yo experimenté un problema cuando estaba en el seminario y era estudiante y pastor en una iglesia, y ofendí a una dama en la congregación. Ella estaba muy enojada y me acerqué a ella y llorando me disculpé, le pedí perdón. Ella no me perdonó.
Teníamos un ex misionero en China de 85 años, quien había pasado 50 años en China, 5 años en un campo de concentración, separado de su esposa que estaba en otro campo de concentración. Uno de los hombres más piadosos que he conocido en mi vida. Volví a ver a la señora y por segunda vez lloré y le dije, perdóneme, por favor. Ella no me perdonó, de modo que fui a ver al hombre que era el moderador en la iglesia, el misionero retirado de 85 años, y le dije lo que sucedió. Y él dijo, bueno, cometiste 2 errores. La ofendiste en primer lugar y no deberías haber hecho eso. Tu segundo error fue pedir perdón 2 veces. Cuando fuiste y te arrepentiste y ella rehusó perdonarte, entonces las brasas de fuego estaban en su cabeza, no en la tuya. Y así cuando ofendemos a alguien, estamos llamados a arrepentirnos y pedir perdón. Pero igualmente si ellos nos ofenden y vienen y piden perdón, no 7 veces, sino 70 veces 7. Tenemos que estar listos con la misma compasión que fue manifestada por este rey, quien perdonó a su siervo de multimillones de dólares que él no tenía posibilidad de pagar. El cristiano tiene que ser una persona con un espíritu de perdón, consintiendo los rencores y permitiendo que la amargura crezca en tu vida. Es una de las cosas más destructivas que alguna vez podemos hacer. Y la aplicación que Jesús nos da viene directamente del Padre nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es una oración que da terror para orar. Si no estamos ansiosos de perdonar a aquellos que han pecado contra nosotros, no deberíamos esperar nunca que Dios nos perdone cuando pequemos contra Él. Pero como el perdón está en el mismo corazón de la fe cristiana, nosotros, entre todas las personas, deberíamos ser conocidos como la gente que perdona.